Heidi. Por Johanna Spiri. Parte 1. Los años de aprendizaje y viajes. Capítulo y camino de los Alpes. Desde la alegre y antigua ciudad de Mayenfeld parte un sendero que, después de atravesar verdes campos y densos bosques, llega hasta el pie de las majestuosas montañas, de imponente y severo aspecto, que dominan el valle. Después, el sendero empieza a subir hasta la cima de los Alpes, cruzando prados de pasto y hierbas olorosas. Por esta vereda trepaba, en una mañana espléndida, una alta y robusta muchacha de la comarca, y a su lado, cogida de su mano, iba una niña, cuyas mejillas rojas destacaban en su rostro bronceado, lo que no era sorprendente, porque, no obstante el fuerte calor de aquel mes de junio, la niña había sido arropada como en pleno invierno. La pequeña contaría unos 5 años, era difícil hacerse una idea de su figura ya que llevaba 2 o 3 vestidos, uno encima del otro y, tapándolo todo, un gran pañuelo de algodón rojo que la hacía parecer algo informe. Con sus gruesos zapatos provistos de clavos en las suelas, la acalorada niña avanzaba con dificultad. Hacía cerca de 1 hora que las 2 viajeras habían comenzado a subir por el sendero, cuando llegaron a Dorfli, una aldea situada a medio camino hacia la cima. La joven acababa de llegar a su pueblo natal, donde todos la conocían. Desde casi todas las casas salieron gritos de bienvenida, pero ella siguió caminando, aunque contestaba a los saludos y a las preguntas, y solo se detuvo frente a la última casa de la aldea. La puerta estaba abierta. Una voz la llamó desde el interior. «Espérate un momento, Dete. Si vas allí arriba, te acompaño». Se quedó esperando. La niña soltó su mano y se sentó en el suelo. «¿Estás cansada, Heidi?», preguntó la joven. «No, pero tengo calor», respondió la niña. «Falta poco para llegar, solo un pequeño esfuerzo y en 1 hora estaremos arriba», le dijo su compañera para animarla. En aquel momento salió de la casa una mujer corpulenta, de dulce aspecto. Y se reunió con ellas. La niña se había levantado y echó a andar detrás de las 2 amigas, que entablaron enseguida una animada conversación acerca de los habitantes de Dorfli y de las aldeas vecinas. «Pero, ¿dónde vas con esta pequeña, Dete?», preguntó la recién llegada. «¿No es la hija que dejó tu hermana?». «Sí, es ella», contestó Dete. «La llevo al viejo allí arriba, vivirá con él». «¿Cómo? ¿Quieres que esta niña se quede con el viejo de los Alpes? Has perdido la cabeza, Dete. ¿Cómo puedes hacer semejante cosa? Ya verás cómo el viejo os mandará de vuelta a casa». «No puede hacerlo. Es su abuelo, ahora le toca el hacer algo por ella, yo ya he hecho bastante. Te aseguro, Barbel, que no voy a dejar escapar el trabajo que me ofrecen, a causa de la niña». «Si él fuera como los demás, no diría que no», respondió Barbel con viveza. «Pero tú le conoces, y, ¿qué quieres que haga con una niña tan pequeña como esta? No querrá quedarse con él». «Pero, dime, ¿a dónde pensabas ir?». «A Frankfurt», repuso Dete. «Un matrimonio que ya vino el año pasado a Ragaz me ofrece un buen empleo en su casa. En el hotel tenían la habitación en la planta donde yo estaba de servicio. Ya entonces quisieron llevarme con ellos, pero no acepté. Este año han vuelto y me ofrecen nuevamente el empleo y esta vez iré, puedes estar segura». «De lo que estoy segura es de que no me gustaría estar en el sitio de la niña», exclamó Barbel. «Nadie sabe qué pasa allí arriba. El viejo no quiere trato con nadie, jamás pisa una iglesia y cuando, por casualidad, 1 vez al año, baja de su montaña con su grueso bastón, todo el mundo le rehuye porque tiene un aspecto terrible con sus espesas cejas y su barba canosa». «Todo lo que tú quieras», replicó Dete, un poco picada, «pero es el abuelo y por lo tanto tiene que cuidarla, no se le ocurrirá hacerle daño, en cualquier caso ese será su problema, no el mío». «Yo solo quisiera saber», continuó Barbel, «qué es lo que el viejo puede tener sobre su conciencia, para tener unos ojos tan terribles y vivir allí arriba sin tratarse con nadie. Corren toda clase de rumores acerca de él, algo habrás oído tú, por tu hermana». «Por supuesto, pero me guardaré mucho de hablar. Si él se enterase después, estaría en un buen aprieto». Sin embargo, hacía mucho tiempo que Barbel deseaba saber por qué el viejo de los Alpes era tan solitario y por qué la gente hablaba de él en voz baja, como si temiese ponerse a mal con él, sin osar, no obstante, tomar su defensa. Tampoco sabía Barbel por qué toda la aldea le llamaba, el viejo de los Alpes, no podía ser el tío de todos los habitantes.
Pero ella misma hacía como los demás y le llamaba así. Barbel se había establecido en Dorfli hacía poco, después de casarse con un hombre de la comarca, hasta entonces había vivido en el valle, en Prattigau, y no conocía muy bien toda la historia de Dorfli y de sus habitantes. Su amiga Dete, por el contrario, había nacido y había vivido allí hasta que murió su madre hacía un año, entonces Dete se fue a vivir al balneario de Ragaz, donde se ganaba bien la vida como camarera en el Gran Hotel. De allí venía precisamente aquella mañana con la niña, hasta Mayenfeld pudieron viajar en un carro de heno conducido por uno de sus conocidos. Ahora Barbel no quería dejar escapar tan buena ocasión para enterarse de algo, cogiendo a Dete familiarmente del brazo, le dijo, «Tú podrás decirme lo que es verdad y lo que son invenciones de la gente, supongo que conoces toda la historia. Cuéntame algo del viejo, me gustaría saber si siempre ha sido tan huraño y tan temible». Esto no puedo saberlo con exactitud, solo tengo 26 años y él debe de tener sus 70. Así que comprenderás que no le he conocido cuando era joven. Si estuviera segura de que luego no se había de saber en todo Prattigau, te podría contar unas cuantas cosas, mi madre y él eran del mismo pueblo. Vamos de té, pero, ¿qué te piensas? Respondió Barbel un poco ofendida. La gente de Prattigau no es tan cotilla, y yo además, cuando es preciso, sé callarme. Cuéntamelo, verás que no tendrás que lamentarlo. Está bien, pero has de cumplir tu palabra, le advirtió Dete. Antes de empezar a hablar, se volvió para asegurarse de que la niña no anduviese demasiado cerca y pudiese oírla. Pero ella había desaparecido. Probablemente hacía un buen rato que había dejado de seguir a las dos amigas sin que éstas, en el calor de la conversación, se hubieran dado cuenta. Dete se detuvo y miró a su alrededor. El sendero hacía algunas curvas pero se podía seguir con la vista hasta Dorfli, no había nadie. «Ah, ya la veo. Mira allí», exclamó Barbel, indicando con el dedo hacia el valle. «Está subiendo con Pedro, el cabrero, y sus cabras. Quisiera saber por qué sube hoy tan tarde. Pero es una suerte, así Pedro podrá vigilar a la niña y tú podrás hablar tranquilamente». «No tendrá mucho que vigilar», dijo Dete. «A pesar de tener solo 5 años, es lista, tiene ojos para ver y se entera de lo que pasa, de eso me he dado cuenta. Y mejor que sea así, porque el viejo no posee nada más que su cabaña y sus 2 cabras». «¿Acaso antes había tenido algo más?», preguntó Barbel. «¿Ese? Ya lo creo», exclamó vivamente Dete. «Poseía una de las más hermosas granjas de la comarca de Domschleg. Eran nada más que 2 hijos. Su hermano menor era tranquilo y serio, mientras él, todo lo que quería era hacer el señorito, salir por allí en compañía de gente sospechosa que nadie conocía. Se puso a jugar y a beber y terminó por perder todo el patrimonio. Su padre y su madre murieron de pena, y su hermano, al que también hundió en la miseria, se fue a no se sabe dónde. En cuanto al viejo, que no poseía ya nada más que su mala fama, desapareció también. Nadie supo, durante algún tiempo, que había sido de él, luego corrió la voz de que se había alistado en el ejército del rey de Nápoles, y después transcurrieron 12 o 15 años sin que llegasen noticias suyas. Y de pronto volvió a aparecer en Domschleg acompañado de un chico, al que trató de colocar en la familia. Pero todas las puertas... «Le deseo buenos días, viejo», dijo Dete acercándose. «Le traigo a la hija de Tobías y Adelaida. Creo que no la reconocerá. La última vez que la vio usted, tenía 1 año». «Ah. ¿Y qué ha de hacer ella aquí?», preguntó el viejo secamente, y, dirigiéndose a Pedro, añadió: «Tú, márchate con las cabras, ya es tarde, y llévate las mías». Pedro obedeció inmediatamente y desapareció con su rebaño, porque le bastaba con una sola de las terribles miradas del viejo. «Ha de quedarse con usted, viejo», contestó Dete. «Creo que he hecho todo lo que debía durante esos 4 años, ahora le toca a usted». «Vaya», dijo el viejo a Dete echándole una mirada fulgurante. «¿Y si la niña no quiere quedarse y empieza a llorar porque quiere irse contigo, qué quieres que haga yo?». «Será su problema», replicó Dete. «Nadie ha venido a decirme a mí cómo me las había de arreglar cuando tuve que hacerme cargo de una niña de solo 1 añito, y bastante tenía ya con mi madre. Ahora he aceptado un nuevo empleo y usted es su pariente más próximo, si no puede tenerla, haga lo que quiera, pero si le pasa algo, será usted el responsable». «¿No cree que ya tiene bastante sobre la conciencia?». Dete también se sentía un poco culpable y por eso,
sin querer, había dicho más de lo que quería. Al oír sus últimas palabras, el viejo se levantó y la miró de tal manera, que la joven se echó atrás. Después el viejo levantó el brazo gritando, vete inmediatamente de aquí y no vuelvas en mucho tiempo. Dete no se hizo repetir el mandato. Pues bien, adiós. Adiós, Heidi. Dijo rápidamente, y presa de una violenta emoción, bajó corriendo sin detenerse hasta Dorfli. Cuando llegó a la aldea, todo el mundo se precipitó sobre ella para hacerle preguntas, todos conocían bien a Dete y sabían quién era la pequeña. ¿Dónde está la niña? Le gritaban, Dete, ¿dónde has dejado a la pequeña? Dete, cada vez más impaciente, contestaba. Allá arriba, con el viejo. ¿Lo habéis oído? ¿En casa del viejo de los Alpes? De todas partes las mujeres se exclamaron, ¿cómo has podido hacer semejante cosa? Pobrecita. ¿Una niña indefensa? Y una y otra vez oía, pobre niña. Muy irritada, Dete huyó tan rápidamente como pudo, y se sintió aliviada cuando dejó de oírlas. No tenía la conciencia tranquila, ya que su madre antes de morir le había confiado la pequeña. Pero Dete se dijo, a fin de tranquilizarse, que podía volver a cuidar de ella cuando hubiera ganado mucho dinero. Y a medida que se alejaba del pueblo y de sus gentes, se alegraba de la magnífica colocación que la esperaba. Capítulo 2 En casa del abuelo. Cuando tía Dete hubo desaparecido, el viejo se volvió a sentar sobre el banco y empezó a sacar de su pipa grandes nubes de humo, la mirada fijada en el suelo, sin decir una palabra. Mientras se hallaba sumido en sus meditaciones, Heidi examinó con visible satisfacción todo cuanto la rodeaba. Poco tardó en descubrir el establo de las cabras adosado a la casa, y echó un vistazo en el interior. Estaba vacío. La niña continuó entonces sus exploraciones y llegó hasta los viejos abetos, detrás de la cabaña. El viento soplaba con tanta fuerza en las ramas, que se oía gemir y aullar en las cimas. Heidi se detuvo para escuchar. Cuando el viento amainó un poco, la niña dio la vuelta a la cabaña y se encontró otra vez frente a su abuelo. Vio que no se había movido del sitio. Entonces se colocó delante de él y, con las manos a la espalda, le contempló. El abuelo alzó los ojos. ¿Qué quieres hacer ahora? Preguntó a la niña, que permanecía inmóvil. Quisiera ver lo que hay dentro de la cabaña, dijo Heidi. Pues, ven. Exclamó el abuelo, mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta. Coge tu ropa, añadió antes de entrar en la casa. Ya no la necesito, declaró Heidi. El viejo se volvió y fijó una mirada penetrante en la niña, cuyos ojos negros brillaban de curiosidad por todo lo que vería en la cabaña. No le falta sentido común, se dijo, y añadió en voz alta, ¿y eso por qué? Me gusta más ir como las cabras que tienen las patas tan ligeras. Está bien, pero ve a coger la ropa, le contestó el anciano, vamos a ponerla en el armario. Heidi obedeció. El viejo abrió la puerta y la niña entró con él en una habitación bastante grande que ocupaba todo el ancho de la casa. Vio una mesa y una silla, en un rincón, la cama del abuelo, en el otro, una gran caldera colgada en el hogar. En la pared opuesta había una puerta, el abuelo la abrió, era un armario de pared. Su ropa estaba colgada dentro, sobre uno de los tableros se veían algunas camisas, calcetines y pañuelos, en otro, platos, tazas y vasos y en el tablero más alto, un pan redondo, carne ahumada y queso. De hecho, el armario contenía todo lo que el abuelo poseía y necesitaba para vivir. Cuando el abuelo abrió el armario, Heidi acudió corriendo y puso la ropa en el fondo, detrás de la ropa del abuelo, donde no sería fácil encontrarla. Luego examinó con atención toda la habitación y preguntó, ¿dónde voy a dormir yo, abuelo? Donde quieras, respondió éste. Era todo cuanto ella deseaba saber, y buscó con la mirada el mejor sitio donde poder dormir. Cerca del rincón en el que estaba la cama del abuelo había una escalera apoyada contra la pared, Heidi subió y encontró un montón de perfumado heno. Por un pequeño tragaluz se podía ver todo el valle. Aquí quiero dormir, gritó Heidi. ¡Qué bonito! Ven a ver lo bonito que es, abuelo. Ya lo sé, contestó el viejo. Voy a hacerme la cama, añadió la niña, corriendo de un lado para otro, pero tendrás que subir para traerme una sábana, porque en una cama se pone una sábana, y encima de ella se duerme. Está bien, dijo el abuelo, y se dirigió al armario.
Después de revolver un poco en él, extrajo, de debajo de sus camisas, un gran trozo de tela basta que podría servir de sábana. Con él subió la escalera y vio el lecho que Heidi se había preparado. La niña había amontonado más heno en la parte de la cabecera y lo había orientado de forma que, echada, pudiera ver la ventana. Está muy bien, dijo el abuelo, ahora pondremos la sábana, pero antes. Y diciendo esto, cogió un montón de heno y dobló el espesor del lecho para que la niña no notara la dureza del suelo. Ahora, toma la sábana. Heidi cogió rápidamente la tela. Era tan gruesa y pesada que pudo apenas sostenerla, pero le venía muy bien porque así los tallos de heno no podrían atravesarla y no pincharían. Su abuelo le ayudó a extender la tela. El conjunto tenía buen aspecto y Heidi se puso delante para contemplar su obra pensativamente. Nos hemos olvidado algo, abuelo, dijo. ¿Qué es? Preguntó este. Una manta, porque cuando uno se acuesta, se mete entre una sábana y una manta. Ah, ¿sí? ¿Y si no tuviera yo ninguna? Dijo el viejo. ¿Oh? Entonces es igual, abuelo. Haremos una manta con el heno, le tranquilizó Heidi, y ya iba enseguida manos a la obra, pero el anciano la detuvo. Espera un momento, dijo, y descendió la escalera, se dirigió a su propia cama y volvió con un gran saco de lienzo que puso en el suelo. ¿No vale esto más que el heno? Preguntó. Heidi empezó a tirar del saco para desplegarlo, pero pesaba tanto que sus pequeñas manos no podían manejarlo. El abuelo la ayudó y pronto quedó extendido sobre la cama y parecía una manta de verdad. Heidi miró su nuevo lecho, algo sorprendida, y exclamó, la manta es fantástica y la cama también. Quisiera que fuera de noche, para poder acostarme ya en ella. Primero tendremos que comer algo, dijo el abuelo, ¿qué te parece? En su afán de prepararse la cama, Heidi había olvidado todo lo demás. Pero al oír hablar de comer, advirtió súbitamente que sentía hambre, porque, aparte del trozo de pan y la tacita de café muy diluido que tomara antes de salir del pueblo, no había tomado nada durante el día y el viaje había sido largo. De aquí que respondiera muy animada, sí, sí, vamos a comer. Pues bien, bajemos, ya que estamos de acuerdo, dijo el anciano y siguió a la niña. Se dirigió al hogar, descolgó el caldero grande, lo reemplazó por uno más pequeño, y se sentó en un taburete bajo para atizar el fuego. Poco tardó en hervir el contenido del caldero y mientras tanto, el abuelo, armado de unas pinzas de hierro, sostenía sobre el fuego un gran trozo de queso, dándole lentamente vueltas hasta que estuvo dorado. Heidi había seguido aquellos preparativos con mucha atención. De repente tuvo una idea y corrió hacia el armario, de allí iba y venía hasta la mesa. Cuando el abuelo se acercó con un cazo y el queso asado al extremo de las pinzas, vio el pan redondo, 2 platos y 2 cuchillos bien puestos en la mesa. Heidi se había fijado en todo lo que había en el armario y sabía que se necesitaría para comer. Muy bien, pequeña, me gusta que sepas pensar un poco, dijo el abuelo, y puso el queso encima del pan, pero aún falta algo en la mesa. Al reparar en el delicioso humo que se elevaba del cazo, Heidi volvió al armario. Había en él tan solo un tazón, pero la niña no se dejó desconcertar por esto, detrás había 2 vasos y la niña regresó a la mesa y colocó allí el tazón y un vaso. Muy bien, veo que sabes salir del paso. ¿Dónde quieres sentarte? El único asiento que había en la cabaña era el del abuelo. Heidi corrió como una flecha hacia el hogar, cogió el taburete y lo colocó ante la mesa, sentándose en él. Por lo menos tienes un asiento, solo que un poco bajo, dijo el abuelo, pero con mi silla sería lo mismo, tampoco llegarías a la mesa. Ya lo arreglaremos. Se levantó, llenó el tazón de leche, lo puso sobre la silla y la acercó al pequeño taburete para que así Heidi tuviera una mesita. Después colocó en él un gran pedazo de pan y un trozo de queso dorado y dijo: Vamos, come. Él mismo se sentó sobre una esquina de la mesa y empezó a comer. Heidi asió el tazón y bebió el contenido de una vez, pues la sed acumulada durante el viaje se había vuelto a manifestar de golpe. Cuando recobró el aliento, dejó el tazón en la mesita. ¿Te gusta esta leche? Preguntó el abuelo. Nunca la he bebido tan buena, contestó Heidi. Pues aquí tienes más, dijo el anciano. Llenó el tazón otra vez hasta el borde y lo puso delante de la niña, que comía con gran apetito su pan, sobre el cual había extendido el queso asado, tierno como la mantequilla.
Entre bocado y bocado tomaba un trago de leche y disfrutaba mucho con aquella rica comida. Terminada la cena, el abuelo salió para limpiar y poner en orden el establo de las cabras. Heidi miraba con interés cómo barría y ponía en el suelo paja fresca para los animales. Después le siguió al cobertizo adosado a la cabaña. Allí el abuelo cortó 3 palos del mismo tamaño, aserró una tabla, y practicó unos agujeros en ella, en los que introdujo los palos. Luego, lo puso en el suelo, y Heidi, muda de admiración, reconoció que era un asiento, parecido al del abuelo, pero mucho más alto. ¿Sabes qué estoy haciendo, Heidi?, preguntó el abuelo. Es una silla muy alta, es para mí. ¿Y en qué poco tiempo la has hecho?, exclamó la pequeña, que no salía de su asombro y de su admiración. Esta niña comprende lo que ve, se dijo el abuelo al dar la vuelta a la cabaña, armado de sus herramientas y de algunos trozos de madera, dando aquí y allá un martillazo, asegurando una puerta, reparando un desperfecto. Heidi le seguía paso a paso, sin quitarle ojo y encontrándolo todo muy divertido. Y así llegó la noche. El susurro en los viejos abetos se intensificó, un fuerte viento comenzó a soplar y en las cimas de los árboles se oían sus gemidos y aullidos. El sonido del viento llenó a Heidi con tanta emoción, que empezó a correr y a saltar debajo de los abetos como si la invadiese una alegría nueva. Desde la puerta del establo, el abuelo la contemplaba. De pronto sonó un agudo silbido. Heidi se quedó quieta y vio que el abuelo avanzaba hacia el sendero. Las cabras descendían de la montaña, saltando y brincando, Pedro en medio de ellas. Heidi soltó un grito de alegría y corrió para reunirse con sus amigas de la mañana, que acarició una tras otra. El rebaño se detuvo delante de la cabaña, y 2 lindas cabras, blanca la una y de color castaño la otra, se destacaron y avanzaron hacia el abuelo. Entonces lamieron las manos del anciano, el cual les ofrecía un poco de sal, como tenía por costumbre hacerlo todas las noches. Luego Pedro desapareció con el resto del rebaño. Heidi acarició tiernamente a las 2 cabras, corriendo de una a otra y dando la vuelta alrededor de ellas para poder acariciarlas de ambos lados. Estaba loca de alegría. ¿Son nuestras, abuelo? ¿Las 2? ¿Duermen en el establo? ¿Las tendremos siempre aquí?, preguntaba Heidi, sin dejar apenas tiempo al abuelo de responder con un sí, sí, lacónico. Cuando las cabras terminaron de lamer la sal, el anciano dijo: «Ve a buscar tu tazón y trae el pan». Heidi obedeció y volvió enseguida. El abuelo empezó a ordeñar la cabra blanca y cuando el tazón estuvo lleno, cortó un trozo de pan y dijo: «Toma, come. Cuando hayas acabado, sube a dormir. Tía Dete también ha dejado un paquete con camisones y cosas por el estilo, si necesitas algo, lo encontrarás en la parte de abajo del armario. Yo voy a meter las cabras en el establo. Buenas noches». Buenas noches, abuelo, que descanses. ¿Cómo se llaman, abuelo?, exclamó la pequeña corriendo detrás del anciano y de las cabras. Esta se llama Blanquita, y aquella Diana, le contestó. Buenas noches, Blanquita, buenas noches, Diana, gritó Heidi mientras las cabras desaparecían en el establo. Heidi se sentó en el banco, para beber la leche y comerse el pan, pero el viento era tan fuerte que casi la hizo caer del banco. Se apresuró a terminar. Entró en la cabaña y subió hasta su cama, donde se durmió profundamente y tan bien como si se hallara en el lecho de una princesa. Poco después, y antes de que se hiciera del todo de noche, el abuelo se acostó también, porque se levantaba todas las mañanas con la salida del sol, y ésta, en las alturas de la montaña y en pleno verano, se efectuaba muy temprano. Durante aquella noche, el viento sopló con tanta fuerza, que las paredes de la cabaña temblaron y se oyó su gemido en la chimenea, y en los abetos se ensañó con tal violencia, que arrancó algunas ramas. En plena noche, el abuelo se levantó, murmurando: «Seguramente tendrá miedo allí arriba», y trepó por la escalera para ver qué hacía la pequeña. La luna brillaba intensamente a veces, otras, las nubes empujadas por el viento la tapaban y volvía la oscuridad. De pronto un rayo de luna reapareció por la ventana y se posó sobre el lecho de la niña. Dormía tranquilamente, las mejillas encendidas por el calor de la pesada manta y la cabeza apoyada sobre un brazo desnudo. Debía de soñar con cosas agradables porque la expresión de su cara era de felicidad. El abuelo contempló largo rato a la niña dormida, luego, la luna volvió a esconderse detrás de las nubes y él volvió a su cama. Capítulo 3. En los pastos de alta montaña. Un silbido agudo despertó a Heidi a la mañana siguiente.
Al abrir los ojos, un rayo de sol dorado penetraba por la ventana e iluminaba, como si fuera oro, todo cuanto la rodeaba. Heidi miró a su alrededor, sorprendida, porque no se acordaba de dónde estaba. Pero al oír la voz grave de su abuelo, todo volvió a su memoria, el viaje, la llegada a la montaña, y a la casa, donde se quedaría a vivir ahora. Ya no viviría más con la vieja Úrsula, que siempre tenía frío y se pasaba el día al lado del fuego en la cocina o la sala. Como estaba medio sorda, no quería perder de vista a Heidi y la obligaba a permanecer a su lado. La niña echaba de menos poder correr al aire libre. De ahí que ahora sintiese una dicha muy grande al despertarse en su nueva morada, pensando en todas las cosas bonitas que había visto el día anterior y en lo que podría ver hoy, sobre todo en que podría jugar con Diana y Blanquita. Heidi se levantó rápidamente y se vistió en pocos minutos con la ropa que llevaba el día anterior. Bajó la escalera y salió corriendo de la cabaña. Pedro el cabrero ya estaba allí con su rebaño, y el abuelo, que en aquel momento abría el establo para hacer salir a sus 2 cabras. Heidi corrió hacia ellos dando los buenos días al abuelo y a las cabras. ¿Quieres acompañarles al pasturaje?, le preguntó el anciano. Heidi, al oír tal proposición, saltó de alegría. Pues entonces ve a lavarte para que estés muy limpia, de lo contrario, el sol allí arriba se burlaría de verte tan sucia. Ahí tienes lo que necesitas para lavarte. Le señaló con el dedo un cubo lleno de agua, que se calentaba al sol, delante de la puerta. Heidi empezó inmediatamente a lavarse y a frotarse para tener la piel brillante. Entretanto, el abuelo había entrado en la cabaña y llamó a Pedro. «Ven aquí, general en jefe de las cabras. Trae tu mochila». Pedro, muy asombrado, obedeció y le tendió su mochila, en la que llevaba su pobre comida. «Ábrela», le mandó el anciano, y metió en ella un gran pedazo de pan y otro no menos grande de queso. Pedro, estupefacto, abría cuanto podía los ojos, porque la porción de comida para Heidi era doble de la que él llevaba para sí. «Y ahora pondremos también el tazón, la niña no sabe beber como tú directamente de las ubres de las cabras. Tú le ordeñarás 2 tazones de leche a la hora de comer, porque ella irá contigo y permanecerá a tu lado hasta que vuelvas. Y ten cuidado de que no se caiga por ningún precipicio. ¿Has entendido?». En aquel momento, Heidi entró corriendo. «¿Se burlará ahora el sol de mí, abuelo?», preguntó ansiosa. Temiendo presentarse sucia ante el sol, la pequeña se había frotado con tal vigor el rostro, el cuello y los brazos con la tela gruesa que el abuelo había dejado al lado del cubo, que estaba roja como un cangrejo. El abuelo esbozó una sonrisa. «No, no tiene por qué reírse», la tranquilizó, «pero, ¿sabes qué? Esta noche, cuando regreses, lo mejor será que te metas completamente en el cubo, como los peces, porque cuando se va con los pies desnudos como las cabras, se ponen muy sucios». Y ahora, en marcha. Los 2 niños subieron alegremente hacia los pastos con las cabras. Durante la noche, el viento había despejado el cielo. El sol resplandecía sobre los verdes campos de pastos, y las pequeñas flores azules y amarillas se abrían gozosas a sus cálidos rayos y parecían sonreír a Heidi. Los campos estaban cuajados de florecillas, se veían verdaderas alfombras de plerites, en otro lugar brillaba vivo el color de las azules gencianas, y, por todas partes, se desplegaban los delicados heliantemos. Heidi no cabía en sí de gozo, al ver todas aquellas hermosas flores que se mecían suavemente en sus tallos, fue tanta su alegría, que se olvidó de todo, hasta de las cabritas y de Pedro, y recogió flores a manos llenas, gritando y saltando de un lado a otro. Porque en un lado todas las flores eran rojas, en otro todas azules, y ella hubiera querido estar en todas partes a la vez. Mas en su delantal no cabían tantas flores como habría deseado llevar a la cabaña del abuelo, donde pensaba adornar con ellas su improvisado dormitorio, para que tuviera semejanza con las soleadas praderas. El pobre Pedro, encargado de velar por ella, se vio aquel día obligado a prestar atención a todos lados a la vez, lo que era tanto más difícil cuanto que sus ojos no se hallaban acostumbrados a girar en sus órbitas tan velozmente como el caso requería. Además, las cabritas hacían lo mismo que Heidi, corrían también caprichosamente en todas direcciones y Pedro había de estar silbando sin parar, gritando y haciendo sonar su látigo para mantener reunidas a las fugitivas. «¿Dónde estás, Heidi?», gritó al fin en tono muy enojado. «Aquí», respondió una voz que parecía pertenecer a un ser invisible. «Ven aquí, Heidi. Ten cuidado de no caer por las rocas, pues ya sabes que el abuelo nos lo ha advertido».
Pero, ¿dónde están las rocas? Preguntó Heidi sin moverse de su sitio, porque la pequeña se sentía cada vez más embriagada del dulce perfume de tantas flores. Allá arriba. Todavía hay un buen trecho, de modo que ven pronto. Además, ¿no oyes cómo grita el gavilán en el aire? El efecto de la amenaza fue inmediato. Heidi se puso en pie y corrió hacia Pedro, pero sin soltar las flores que contenía el delantal. Por ahora ya tienes bastantes flores, dijo el pequeño pastor a su amiguita, y además, si las coges hoy todas, no te quedará ninguna para mañana. Esta razón acabó por convencer a Heidi, y viendo además que su delantal estaba lleno, continuó la ascensión al lado de Pedro. Las cabritas se habían tranquilizado también en cierto modo, porque percibían ya de lejos la sabrosa hierba de los pasturajes, y caminaban en derechura hacia ella, sin detenerse como antes, a fin de llegar con mayor rapidez. Los campos de pasto donde Pedro tenía por costumbre detenerse con sus cabras para establecer allí su cuartel general durante la jornada, se hallaban al pie de las altas rocas que alzaban al cielo sus cimas abruptas y desnudas y en la parte de abajo estaban cubiertas de pinos y matorrales. El pasturaje lindaba por un lado con el borde de un precipicio cortado a pico, y el abuelo había tenido razón al advertir a los niños que tuviesen cuidado. Cuando hubieron llegado al campo, Pedro se quitó la mochila y la colocó cuidadosamente en una cavidad del terreno, porque conocía el viento y sabía que si empezaban a soplar sus fuertes ráfagas podía llevarse sus provisiones montaña abajo. Después, se tendió sobre la hierba soleada para reponerse de la fatiga de la ascensión. Heidi, mientras tanto, se había quitado el delantal con las flores e hizo de él un paquete, que guardó también en la cavidad, junto a la mochila de Pedro. Luego se sentó al lado de su compañero y miró a su alrededor. Abajo, el valle estaba inundado de la brillante luz de la mañana, frente a Heidi se extendía, a bastante distancia, un enorme ventisquero que se destacaba fuertemente sobre el azul del cielo, a la izquierda había una enorme masa de rocas y de donde se alzaba una alta torre de granito, desnuda y escarpada, inclinada sobre Heidi y los pastos. La niña miraba y callaba, un gran silencio les rodeaba, el viento acariciaba suavemente las delicadas gencianas azules y los heliantemos resplandecientes, que se mecían sobre sus delicados tallos. Pedro se había quedado dormido y las cabras saltaban por la maleza. Heidi no se había sentido nunca tan dichosa como en aquel momento, absorbía los rayos dorados del sol, el aire fresco, el perfume de las flores y solo tenía un deseo, poder permanecer allí siempre. De ese modo transcurrió un largo rato. Heidi había contemplado tantas veces los picos escarpados, que ya los consideraba como buenos amigos de agradable y acogedor aspecto. De pronto oyó un grito penetrante. Heidi levantó los ojos y vio volar a un enorme pájaro, tan grande como aún no había visto otro, el cual se cernía por encima de ella, las alas desplegadas, describiendo anchos círculos y dando gritos roncos y fieros. «Pedro. Pedro. Despiértate», exclamó Heidi. «Allí está el gavilán, y míralo». Pedro se levantó rápidamente y contempló también el ave de presa, que volaba cada vez más alto y desapareció al fin detrás de las rocas grises. «¿A dónde ha ido?», preguntó Heidi, que había seguido el vuelo del pájaro con la vista. «A su nido», contestó Pedro. «¿Allí arriba tiene su nido? Qué bonito debe de ser vivir tan alto». «¿Por qué gritaba tanto?», siguió preguntando la niña. «Porque le sale así», le explicó Pedro. «Podríamos seguirle hasta su nido», sugirió Heidi. «Oh. Oh. Oh», hizo Pedro, marcando en el tono de las exclamaciones seguidas su creciente disgusto. «Las cabras no pueden subir tan alto y el abuelo ha dicho que no quiere que tú te caigas por las rocas». Entonces Pedro se puso a silbar y a gritar con tanta fuerza que Heidi se preguntó qué iba a suceder, pero, al parecer, las cabras conocían muy bien aquellas señales, ya que iban llegando una tras otra y en poco tiempo el rebaño se hallaba nuevamente reunido, unas ramoneando las plantas, otras corriendo de un lado a otro, y algunas, las más juguetonas, embistiéndose mutuamente con los cuernos. Heidi se había levantado y corría entre las cabras. Sentía una indescriptible alegría al contemplar los juegos de aquellos animales tan ágiles, y la niña iba de una cabra a otra para conocerlas mejor, pues cada una tenía alguna característica que la diferenciaba de las demás. Mientras Heidi se divertía así, Pedro fue a buscar su mochila y puso en el suelo los 4 pedazos que contenía, colocándolos en 4 ángulos simétricos, los pedazos grandes del lado de Heidi, los pequeños del suyo, pues recordaba muy bien para quién era la parte mayor de las provisiones. Luego tomó el recipiente,
Ordeñó a Blanquita y puso el tazón lleno de leche blanca y fresca en medio del cuadrado. Después llamó a Heidi, pero hubo de llamarla con más fuerza de la que empleara para mandar a los animales. La niña se divertía tanto con los saltos y brincos de estos, que no veía ni oía nada. Pedro gritó tan fuertemente que su voz retumbó entre las paredes roqueñas y Heidi al fin apareció. Al ver la improvisada mesa, se puso a bailar de alegría alrededor de ella. «Deja ya de saltar, es la hora de comer», dijo Pedro, «siéntate y empieza». «¿Es para mí esta leche?», preguntó, mirando el cuadrado con el tazón de leche en su centro. «Sí», respondió Pedro, «ni los 2 grandes pedazos que ahí ves, también son para ti. Cuando hayas bebido el tazón de leche, ordeñaré otro para ti y luego me tocará a mí». «¿De qué cabra tomarás la leche para ti?». «De la mía. Roca donde habitar como yo, mejor os irían las cosas». El tono un tanto rudo con que el abuelo pronunciara las últimas palabras, aumentó aún más el efecto que el grito del gavilán había causado a la niña. «¿Por qué no tienen nombre las montañas, abuelo?», preguntó después. «Vaya si lo tienen», exclamó el abuelo y añadió, «si me describes alguna que yo conozca, te diré cómo se llama». Heidi le describió enseguida cómo era la montaña de las grandes rocas tal como la había visto, con su gran pico a modo de torreón, y el abuelo le dijo, «Sí, esa la conozco bien, se llama Falknis». «¿Has visto otras?». Entonces la niña le explicó cómo había visto el gran ventisquero y la nieve de la cima que se tomó roja como el fuego, luego se volvió de color rosa y por último completamente pálida, como si se extinguiera. «También la conozco, se llama Casaplana». «¿De modo que te ha gustado pasar el día allá arriba?». Heidi le contó todo lo que había visto, y qué bonito era aquello, sobre todo el fuego que hubo un poco antes de oscurecer. Y quería saber de dónde venía aquel fuego, porque Pedro no había sabido qué contestar a sus preguntas. «Verás», dijo el abuelo, «es un efecto de los rayos del sol. Cuando el sol se pone y da las buenas noches a las montañas, les envía sus últimos y más bonitos rayos para que no lo olviden hasta el día siguiente». A Heidi le gustó mucho lo que su abuelo le había contado y apenas podía esperar la llegada del nuevo día para volver a subir a los campos de pastos y para ver otra vez cómo el sol daba las buenas noches a las montañas. Pero, entretanto, era preciso acostarse. La niña durmió toda la noche en el más dulce sueño sobre su lecho de perfumado heno y soñaba con las montañas grandiosas, de rocas carmesí, y sobre todo, con Cascabel y sus alegres piruetas. Capítulo 4 En casa de la abuela. Al día siguiente, el sol volvió a salir radiante, y con él aparecieron otra vez Pedro y sus cabras, y todos tomaron nuevamente el camino hacia los pastos de alta montaña. Y así pasó el verano, día tras día, y Heidi, tostada por el sol y el aire, se hacía cada vez más fuerte y robusta. Nada faltaba a su felicidad, vivía dichosa y alegre, como los pájaros en el bosque. Llegó el otoño y el viento se puso a soplar con más fuerza en las montañas. Entonces el abuelo decía, «Hoy te quedarás en casa, Heidi. Eres demasiado pequeña y el viento es tan fuerte que te podría llevar montaña abajo en una de sus ráfagas». Cuando esto sucedía, Pedro se ponía triste. Pensaba en la aburrida jornada que le esperaba sin Heidi, y además tendría que renunciar a la copiosa comida y las cabras se mostrarían más díscolas y traviesas. Se habían acostumbrado tanto a la presencia de la niña, que sin ella no querían marchar por el camino señalado, sino que se dispersaban hacia todos lados y Pedro tenía mucho trabajo en mantenerlas reunidas. En cambio, Heidi no conocía aquellas horas tristes, porque siempre hallaba cosas que le agradaban. Naturalmente hubiera preferido seguir al pastor y sus cabras al monte, a los prados floridos, allí donde volaba alto el gavilán y donde sucedían tantas cosas con las cabras, pero también le entretenía mirar cómo el abuelo trabajaba la madera. Y cuando se dedicaba a preparar los bonitos y redondos quesos de cabra, le gustaba mucho verle ocupado con los preparativos, remangadas las mangas, y verle remover la masa en la gran caldera. Pero sobre todas las cosas, le gustaba a Heidi, en aquellos días en que soplaba el viento otoñal, el misterioso rum rum de los 3 abetos que había detrás de la cabaña. De cuando en cuando dejaba sus quehaceres, cualesquiera que fuesen, para escuchar debajo de los árboles, porque nada le parecía tan bello como aquel murmullo profundo y misterioso de las ramas. No se cansaba de mirar y de escuchar aquella música salvaje del viento sacudiendo con fuerza los árboles centenarios. El sol ya no era tan caliente como en verano y Heidi sacó del armario sus calcetines y sus zapatos y también un vestido, porque hacía cada vez más fresco y cuando estaba debajo de los abetos se quedaba aterida, pero nada podía retenerla en casa cuando oía el rum rum de los árboles. Y llegó el frío.
Pedro se soplaba las manos cuando llegaba por la mañana temprano a la cabaña del viejo. Y una mañana, todo amaneció blanco, durante la noche había caído la primera nevada y ya no se veía ni una sola mancha verde. Pedro el cabrero dejó de subir al monte con sus cabras. Heidi, sentada junto a la ventana, contemplaba cómo caía la nieve en grandes copos, sin interrupción. Tan grande fue la cantidad de nieve caída, que al fin alcanzó el borde inferior de la ventana, y aún seguía subiendo de tal manera que ya no se podía abrir la ventana. Dentro se estaba bien calentito. A Heidi eso le pareció tan divertido que no paraba de correr de una ventana a otra para ver en qué iba a parar todo aquello. Se preguntaba si por fin la nieve cubriría toda la cabaña, y si sería preciso encender las luces en pleno día. Pero las cosas no llegaron a tanto. Al día siguiente cesó la nieve y el abuelo salió fuera y se puso a quitar la nieve. Con una pala fue amontonando la nieve en varios sitios hasta que las ventanas y las puertas quedaron despejadas. Por suerte el abuelo lo había hecho enseguida, porque cuando él y Heidi se hallaban por la tarde sentados junto al fuego del hogar, oyeron de pronto recios golpes y patadas delante de la puerta, y a poco entró Pedro el cabrero, que hacía aquel ruido cuando se quitaba la nieve de los zapatos. De hecho estaba cubierto de nieve porque tuvo que abrirse camino a través de una capa tan densa que grandes trozos quedaron pegados a su ropa por el frío. Pero ni la nieve ni el frío le hicieron renunciar a su empeño. Hacía 8 días que no veía a Heidi y la echaba de menos. «Buenas tardes», dijo al entrar. Después se acercó al fuego y no dijo nada más, pero su rostro expresaba franca alegría por estar allí. Heidi le miraba asombrada ya que se hallaba tan cerca del calor del hogar que la nieve empezó a derretirse y caía de su ropa en forma de lluvia. «Bien, general, ¿cómo te van las cosas?», preguntó el abuelo. «Ahora te has quedado sin ejército y tienes que morder el lápiz». «¿Por qué ha de morder el lápiz, abuelo?», preguntó Heidi, muy curiosa. «Durante el invierno, Pedro tiene que ir al colegio», le explicó el anciano. «Allí se aprende a leer y a escribir y eso, a veces, resulta muy difícil y morder el lápiz ayuda, ¿verdad, general?». «Sí, es verdad», confirmó Pedro. Heidi mostró inmediatamente gran interés en saber más acerca del colegio, lo que se podía ver y oír allí, e hizo muchas preguntas a Pedro. Y como con Pedro las conversaciones solían ser de larga duración, su ropa fue secándose poco a poco. Le costaba mucho encontrar las palabras para expresar sus pensamientos, y aquel día le resultaba aún más complicado que de costumbre, porque apenas había logrado contestar a una pregunta de Heidi, cuando ésta ya le asediaba con la siguiente, y eran preguntas siempre inesperadas que se tenían que contestar con frases enteras. El abuelo había permanecido silencioso durante aquella conversación, pero más de una vez contrajo la boca en débil sonrisa, señal de que escuchaba atentamente. «Bueno, general, ahora ya te has fogueado bien y necesitas reponer fuerza», dijo al fin. «Ven y haznos compañía». Y esto diciendo, se dirigió al armario y sacó la comida. Heidi puso enseguida los taburetes junto a la mesa. Desde la llegada de la niña, el anciano había construido también un banco muy largo junto a la pared y otros asientos para dos, porque a Heidi le gustaba seguirle por todas partes y sentarse al lado de su abuelo. Los tres se instalaron cómodamente alrededor de la mesa y Pedro puso los ojos como platos cuando vio el enorme trozo de carne ahumada que el viejo de los Alpes colocó sobre la gruesa rebanada de pan destinada a él. Hacía mucho tiempo que el muchacho no había comido tan bien. Después de esta excelente cena, ya casi era de noche y Pedro se dispuso a marcharse. Dio las gracias, las buenas noches, y en el umbral de la puerta se volvió una vez más y dijo: «Volveré el domingo que viene. Y la abuela me ha mandado decirte que podrías visitarla también alguna vez». Que alguien quisiera verla era algo completamente nuevo para Heidi, pero no cesó ya de pensar en la visita, y al día siguiente, la primera cosa que dijo a su abuelo fue: «Abuelo, tengo que ir a ver a la abuela. Ella me espera». «Hay demasiada nieve», respondió el abuelo. Pero Heidi no olvidó el proyecto. Tenía que ir, la abuela la esperaba. De aquí que no transcurriera un solo día sin que la niña no repitiese cuando menos 6 o 7 veces: «Hoy debería ir, abuelo, la abuela me espera». El cuarto día después de la visita de Pedro, se produjo una fuerte helada, el suelo crujía a cada paso. Pero el sol iluminaba el interior de la cabaña. Heidi, sentada en el taburete y comiendo, volvió a repetir: «Hoy debería ir a ver a la abuela, seguramente se le hará largo el tiempo de tanto esperar». Aquella vez el abuelo se levantó, subió sin decir nada al desván donde guardaba el heno y bajó la tela de saco que servía de colcha en la cama de la niña, diciendo: «Vamos, pues».
Loca de alegría, Heidi saltó de su asiento y se precipitó fuera de la casa. Los viejos abetos estaban silenciosos, su ramaje se doblaba bajo el peso de la espesa y blanca nieve sobre la que jugueteaban los rayos del sol arrancando vivos destellos. Era un espectáculo magnífico. Heidi, maravillada, empezó a exclamar: «Sal, abuelo, sal pronto. Mira. Los abetos están cubiertos de oro y plata». El anciano salió del cobertizo arrastrando un gran trineo. Destinado al transporte de la madera de la montaña, estaba provisto en su parte delantera de un fuerte travesaño y, sentado en el vehículo, era posible guiarlo al descender. El abuelo, después de haber admirado debidamente los abetos que Heidi le había indicado, envolvió a la niña con el gran saco, se acomodó en el trineo y la sentó en sus rodillas, luego asió el travesaño para mantener el equilibrio y dio un vigoroso empujón con ambos pies. El trineo partió como una flecha y se deslizó por el sendero con gran rapidez. Heidi tuvo la impresión de que volaba como los pájaros y daba grandes gritos de alegría. De pronto el trineo se detuvo casi en seco. Habían llegado a la cabaña de Pedro, el cabrero. El abuelo puso la niña en tierra, le quitó el saco con la que la había envuelto y dijo: «Ahora entra y cuando comience a oscurecer ponte en camino para regresar a casa». Luego dio vuelta al trineo y, arrastrándolo tras de sí, volvió a subir por el sendero. Heidi abrió la puerta de la cabaña y penetró en una habitación muy pequeña y oscura. En uno de los rincones había un hogar y algunos recipientes en una repisa, aquello era la cocina. Heidi empujó otra puerta y entró en un cuarto estrecho y de techo bajo. No era aquella una cabaña grande y hermosa de montañés, como la de su abuelo, sino una choza en la que todo era bajo y estrecho. En una mesa estaba sentada una mujer que remendaba el chaleco de Pedro. Heidi lo reconoció enseguida. Una viejecita arrugada hilaba en un rincón del cuarto. Heidi comprendió inmediatamente quién era aquella anciana, y sin vacilar, se dirigió hacia ella, diciendo: «Buenos días, abuela. Hoy he venido a verte. ¿Se te ha hecho muy larga la espera?» La viejecita levantó la cabeza y buscó con su mano la que le ofrecía a Heidi, y cuando la hubo cogido, la retuvo un momento sin hablar. Al fin dijo: «¿Eres tú la pequeña que vive allí arriba con el viejo de los Alpes? ¿Eres Heidi?» «Sí, sí, soy yo», respondió la niña. «El abuelo acaba de traerme aquí en el trineo». «¿Es posible? Tu mano está calentita. Dime, Brígida, ¿es verdad que el viejo ha bajado hasta aquí con la pequeña?» Brígida, la madre de Pedro, se levantó y examinó a la niña de pies a cabeza. Con la mayor curiosidad. «No lo sé, madre», dijo. «Que el viejo haya traído aquí a esta niña, cuesta creerlo, quizá la niña no sabe lo que dice». Pero Heidi miró a aquella mujer fijamente a los ojos y dijo con gran firmeza: «Yo sé muy bien quién me ha envuelto en el abrigo y quién me ha traído en el trineo. Ha sido mi abuelo». Entonces parece que hay algo de verdad en lo que Pedro nos ha contado este verano acerca del viejo de los Alpes, cuando nosotras creíamos que el muchacho se lo inventaba, dijo la abuela. Pero ¿quién hubiera creído que eso fuera posible? Yo estaba segura de que la pequeña no podría vivir ni 3 semanas allí arriba. ¿Qué aspecto tiene, Brígida?» «Se parece mucho a Adelaida, pero tiene los ojos negros y el pelo encrespado como Tobías y el viejo de allí arriba, creo que se parece un poco a los dos». Durante aquella conversación, Heidi no había perdido el tiempo, pues se había puesto a examinar todo lo que viera a su alrededor. «Abuela», dijo, «mira aquella contraventana que está suelta y da golpes». El abuelo la fijaría enseguida con un clavo, porque si no, con los golpes, un día romperá los cristales. «Mira cómo se mueve. Hija mía», respondió la anciana. «Yo no puedo verlo como tú, pero lo oigo. Y no es solamente la contraventana, es toda la casa que parece quererse partir por los crujidos que da. El viento entra aquí por todas partes, la casa está muy vieja, y de noche, cuando Brígida y Pedro duermen, tengo miedo de que se venga abajo y quedemos todos enterrados». «¿Quién quieres que arregle la casa?» «Pedro no puede, no entiende nada de eso». «Pero, ¿por qué no puedes ver cómo se mueve la contraventana? Fíjate cómo se mueve ahora». Y Heidi la señaló con la mano. «Ay, hija mía. Yo no puedo ya ver nada, ni contraventanas ni otras cosas», repuso la anciana suspirando. «¿Y si salgo y abro bien esa contraventana para que entre mucha luz, no verás entonces?» «No, no,
Eso no serviría de nada, nadie puede devolverme la luz. Pero si tú salieras fuera, con la nieve tan blanca, tú verías, estoy segura. Ven, abuela, te lo voy a enseñar. Heidi, a la que las palabras de la anciana empezaban a intrigarla un poco, la cogió de la mano para llevarla afuera. No, hija mía, déjame, para mí siempre será la noche, aunque estuviese en la blanca nieve, la luz ya no penetra en mis ojos. Entonces puede que en verano si veas, me insistió Heidi, cada vez más angustiada y buscando una solución. Sabes, cuando el sol quema mucho y se pone, dice buenas noches a las montañas y todo parece envuelto en fuego y las pequeñas flores brillan. Entonces estoy segura de que podrías ver. No, mi niña, nunca más volveré a ver las montañas envueltas en fuego, las flores doradas, nunca más en la tierra podré ver la luz. Heidi se echó a llorar amargamente y llena de pesar sollozaba, ¿es que nadie puede hacer que veas? ¿Nadie? La abuela trató de consolar a la niña, pero no le resultó fácil. Heidi no lloraba casi nunca, pero cuando empezaba, ya no podía parar. Heidi, hijita, dijo, acércate, quiero decirte algo. Cuando ya no se puede ver nada, aún gusta más oír palabras amables, y a mí me encanta escucharte a ti. Ven, siéntate a mi lado y cuéntame algo. Dime qué haces allí arriba con tu abuelo. Yo lo conocí en otro tiempo, pero ahora ya hace mucho que nadie me da noticias suyas, excepto Pedro, y no habla mucho. De repente, Heidi tuvo una nueva idea. Se secó rápidamente las lágrimas y dijo en tono consolador, espérate, abuela, hasta que yo se lo cuente todo al abuelo, él hará que tú veas y también te arreglará la casa para que no haga más ruido cuando sopla el viento. El abuelo sabe arreglarlo todo. La abuela callaba y la niña empezó a contarle con mucha viveza cómo vivía ella con su abuelo, lo que hacía durante los días de invierno. Le explicaba todas las cosas que el abuelo sabía hacer de madera, bancos, taburetes, pesebres para las cabras, y la gran tina en la que podía bañarse en verano, y una escudilla para leche y una cuchara también. A medida que iba contando, se animaba cada vez más al recuerdo de tantas cosas bonitas que había visto fabricar de un sencillo trozo de madera. Le confió que ella se quedaba sentada al lado del abuelo para ver cómo lo hacía, porque un día ella también quería hacerlo. La abuela escuchaba con mucha atención, exclamándose de vez en cuando, ¿oyes, Brígida, lo que dice del viejo? De pronto la conversación fue interrumpida a causa de un gran golpe dado en la puerta, y Pedro apareció en el umbral. Al ver a Heidi, se detuvo en seco, abriendo como nunca sus grandes y redondos ojos y sonrió cuando Heidi le saludó. ¿Cómo es posible que ya haya vuelto del colegio? Exclamó la anciana muy sorprendida, hacía muchos años que la tarde no me había parecido tan corta como hoy. Buenas tardes, Pedrito. ¿Cómo va la lectura? Lo mismo que siempre, contestó Pedro. Ay. Suspiró la abuela, esperaba que las cosas cambiarían, ahora que vas a cumplir 12 años. ¿Por qué habían de cambiar las cosas, abuela? Preguntó Heidi muy interesada. Quiero decir que podría haber aprendido a leer, respondió la anciana. Allí encima de la repisa hay un viejo libro de oraciones, con hermosos cánticos. Hace ya tantísimo tiempo que no los he oído cantar, que los he olvidado, y esperaba que Pedro podría leerlos para mí alguna vez, cuando aprendiera a leer, pero no puede aprender, es demasiado difícil para él. Voy a encender la lumbre, está oscureciendo ya, dijo entonces la madre de Pedro, que no había dejado un momento de mover la aguja. También a mí la tarde se me ha pasado volando. Al oír eso, Heidi se levantó bruscamente, y tendiendo la mano a la abuela, dijo, adiós, abuela. Ahora he de marcharme porque está oscureciendo. Después se despidió de Pedro y de su madre y se dirigió a la puerta. Espérate, Heidi, no quiero que te marches sola. Pedro te acompañará. Cuídala bien, Pedro, no vaya a caerse y sobre todo que no coja frío, ¿has entendido? ¿Tiene un buen pañuelo para taparse? No, no tengo ninguno, repuso Heidi, pero no tendré frío. Y se puso en camino con tanta prisa, que Pedro apenas podía seguirla, mientras la anciana suplicaba, corre detrás de ellos, Brígida, la pequeña se helará de frío. Ten, toma mi chal y corre. Brígida obedeció. Los dos niños habían dado apenas 20 pasos por el sendero cuando vieron que el abuelo bajaba a toda prisa a su encuentro. Está bien, Heidi, has tenido palabra, dijo, envolviéndola en la manta. Y la cogió en brazos y emprendió el regreso hacia la cabaña.
Brígida, que había llegado a tiempo para presenciar la escena, no salía de su asombro. Volvió a la cabaña con Pedro y contó a la anciana lo que había visto. Esta también se sorprendió mucho y repitió varias veces: gracias a Dios que las cosas le van bien a la niña, gracias a Dios. Ojalá la deje volver aquí. Es tan buena y saber contar cosas tan bonitas. Cuánto bien me ha hecho tenerla a mi lado. Hasta cuando se hubo acostado, la abuela seguía repitiendo: ojalá vuelva. Ahora ya tengo algo en el mundo de que alegrarme otra vez. Brígida estaba de acuerdo con su madre, y en cuanto a Pedro, asentía con la cabeza, y con una ancha sonrisa, decía: yo ya lo sabía. Mientras tanto Heidi, en brazos de su abuelo, trataba de explicarle todo lo que había visto y oído, pero la manta que la tapaba era tan gruesa, que el abuelo no entendía nada de lo que la pequeña decía. Espérate un poco, cuando lleguemos a casa me lo contarás todo, le dijo. Apenas habían entrado en la cabaña, Heidi se quitó el gran saco de encima y exclamó: abuelo, mañana debemos coger el martillo y clavos grandes para clavar los postigos de la choza de la abuela y muchas otras cosas, porque todo cruje y se deshace allí. ¿Debemos? Mírala. ¿Quién ha dicho eso? Preguntó el abuelo. Nadie ha dicho nada, pero yo lo sé, replicó Heidi. Todo está roto y la abuela no puede dormir porque tiene miedo de que la casa se les caiga encima y los entierre a todos. Y además, ¿sabes? La abuela no ve, no puede ver nada, pero tú harás que vea, ¿verdad, abuelo? Debe de ser muy triste para ella estar siempre en la oscuridad y encima con miedo y sin nadie que la ayude. Solo tú puedes curarla. Mañana iremos, ¿verdad que iremos, abuelo? Heidi había abrazado al anciano y lo miraba con sus ojos dulces llenos de confianza. Él la miró un momento sin hablar, y al fin dijo: sí, Heidi, mañana iremos a reparar un poco la cabaña de la abuela, eso es algo que sabemos hacer. Entonces Heidi se puso a dar saltitos de alegría por toda la habitación, y exclamaba: mañana iremos. Mañana iremos. El abuelo cumplió su palabra. A la tarde del día siguiente bajaron otra vez en el trineo y, como el día anterior, el anciano dejó a la niña a la puerta de la choza, diciendo: entra y cuando empiece a oscurecer, regresa. Después colocó sobre el trineo la tela que a Heidi le servía de colcha y de abrigo y desapareció detrás de la casa. Apenas abrió Heidi la puerta de la choza, la abuela gritó desde su rincón: ahí viene la pequeña. Ya viene Heidi. Y tanta fue la alegría, que dejó la rueca y el hilo y tendió las manos hacia ella. Heidi se precipitó en sus brazos, después de saludarla, arrimó un taburete y se sentó a su lado, comenzando inmediatamente a contar y a preguntar un sinfín de cosas. Pero de repente se oyeron golpes muy fuertes en la pared de la choza y la abuela se sobrecogió de miedo y derribó la rueca, exclamando con voz temblorosa: misericordia. Ya lo decía yo, la casa se viene abajo. Pero Heidi la cogió por el brazo y la consoló diciendo: no, abuela, no tengas miedo. Es el abuelo con su martillo, va a poner clavos en toda la casa para que nunca más tengas miedo. ¿Es posible que suceda esto? ¿Es posible? Entonces Dios no nos ha abandonado. ¿Has oído, Brígida? Sí, sí, es el ruido de los golpes de un martillo. Sal, Brígida, y si es el viejo de los Alpes, dile que entre un momento para que yo pueda darle las gracias. Brígida salió. El abuelo estaba a punto de fijar otro clavo en la pared. La madre de Pedro avanzó hacia él. Le deseo buenas tardes, le dijo, y mi madre también. Le estamos muy agradecidas por el servicio que nos presta, y mi madre quisiera darle personalmente las gracias. Solo usted es capaz de hacer eso por nosotras y nunca lo olvidaremos. Basta, basta, me interrumpió ásperamente el anciano. Ya sé muy bien lo que piensan del viejo de los Alpes. Entre en casa y no se preocupe de mí, que yo sé encontrar las cosas que necesitan reparación. Brígida obedeció inmediatamente porque el anciano tenía un modo de decir las cosas y de mirar, que hacían perder las ganas de contradecirle. Continuó clavando y arreglando las tablas sueltas de la casa y cuando hubo dado la vuelta, subió por una pequeña escalera de madera sobre el techo para repararlo también. Cuando hubo hincado el último clavo, empezó a oscurecer. Entonces fue a buscar el trineo, que había atado detrás del establo de las cabras, y en aquel momento Heidi apareció en el umbral de la puerta. El abuelo la abrigó cuidadosamente, la cogió en brazos como la noche anterior, y luego echó a andar, arrastrando el trineo con la mano libre. Hubiera podido sentar a Heidi en él,
pero corría el peligro de que la manta se soltara y la pequeña se helase durante el camino. El abuelo sabía muy bien lo que podía pasar y prefería llevar a la niña en brazos para que no tuviera frío. De este modo pasó el invierno. Después de los largos años de oscuridad y de tristeza, la abuela de Pedro, muy viejecita y ciega, sintió que una nueva alegría llenaba su vida, y los días no le parecían tan largos y sombríos, ahora que se veía rodeada del cariño de la pequeña Heidi. Después del mediodía esperaba oír la anciana los pasos menudos tan conocidos, y apenas se abría la puerta y la pequeña entraba en la habitación, no dejaba de exclamar nunca: Dios sea loado. Ya está aquí. Y Heidi se sentaba siempre a su lado para charlar y contar de un modo tan divertido todo lo que podía interesar a la anciana, que las horas transcurrían sin que ésta se diera cuenta. Brígida ya no la oía nunca más preguntar: ¿pero aún no se ha acabado el día? Al contrario, ahora, cada vez que se cerraba la puerta tras Heidi, solía exclamar: qué cortas son las tardes. ¿Verdad, Brígida? Y ésta respondía: sí, es verdad, parece que ahora mismo haya terminado de fregar los platos de la comida. Que el Señor nos conserve a esta niña y al viejo de los Alpes su buena voluntad, añadía la anciana. ¿Hace cara de salud, la pequeña? Y cada vez contestaba Brígida: está tan fresca como una manzana. Heidi había llegado a querer mucho a la vieja abuela y cada vez que recordaba que nadie, ni siquiera su abuelo, podía hacer que volviese a ver, experimentaba una gran tristeza. Pero la abuela no se cansaba de repetir a la pequeña que nunca sufría a causa de su ceguera cuando ella se hallaba a su lado, y así Heidi no dejaba de bajar a la choza ninguna tarde por poco que el tiempo invernal lo permitiera. El abuelo, sin que mediara entre ellos una palabra, había continuado llevándose el martillo y otras herramientas y pasaba muchas tardes remendando la casa de Pedro el cabrero. De aquí que durante las largas noches del tempestuoso invierno la casa ya no crujiera como antes, y la abuela afirmó que hacía muchísimo tiempo que no dormía tan tranquila y que nunca olvidaría lo que el viejo de los Alpes había hecho por ellos.